Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Buenos días a todos, buenos días, queridos oyentes. Vamos a coger nuestras Biblias. Me imagino que ya la tenemos ahí a la mano. Y bueno, vamos a continuar en nuestro estudio, ahí en el libro de Hebreos. Vamos a buscar Hebreos, un momentito que yo también lo busco. Vamos a buscar Hebreos. ¿Ya lo encontraron todos? Continuamos nuestro estudio en Hebreos, capítulo 4, a partir del versículo 14. ¿Ya todos lo tienen? Bueno, vamos a comenzar. Aquí vamos a comenzar en el versículo 14, que nos habla de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a leer a partir del 14, que dice: Por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí nos dice, ¿verdad?, que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Es nuestro gran sumo sacerdote y dice que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, que tengamos nuestra profesión. Aquí vemos que dice en el titulito Jesús nuestro gran sumo sacerdote, pues porque Él es superior. Él es el sacerdote superior a todos los sacerdotes, y su sacerdocio es superior también al de los sacerdotes. Y continúa diciendo en el versículo 15 que Jesucristo es como nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según en nuestra semejanza. Que Jesucristo es como nosotros, porque Él se hizo hombre y pudo experimentar todas las clases de tentaciones, por eso nos comprende a nosotros. Pero Él nos muestra que no tenemos que pecar más cuando nos enfrentamos a la tentación, porque Jesucristo es el único ser humano que ha vivido sin cometer pecado, pero como nosotros lo tenemos a Él, ¿verdad?, en nuestras vidas, se compadece de nuestras Él se compadece de nosotros, porque Él pudo experimentar esas tentaciones. Pero dice en el versículo 16: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos nosotros? Pues nos acercamos a través de la oración. Es como nos podemos acercar confiadamente a Papá Dios, a través de la oración. Entonces es de esa manera que nos acercamos confiadamente, para poder alcanzar misericordia. Así que bueno, vamos a continuar ahora en el versículo
versículo 1 del capítulo 5 que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como los varón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos que dice en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 1, que dice, vamos a ir desglosando un poquito estos versículos, que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Pues a esto se refiere que, bueno, tenía que ser un hombre escogido de entre los hombres, y es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí vemos que tenía que ser escogido de entre los hombres. Tenía que ser un hombre. Por eso Dios también se hizo hombre, ¿verdad? Se hizo humano para poder ser nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Tenía que ser escogido de entre los hombres. También tenía que ser aceptable para Dios. Y el sacerdote tenía que representar a los hombres delante de Dios, para presentar, como dice aquí, las ofrendas y los sacrificios por el pecado. Continúa diciendo el versículo 2, que dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Que el sumo sacerdote tenía que mostrar paciencia y misericordia con los pecadores, porque dice: puesto que él también está rodeado de debilidad. Tenía que mostrar paciencia porque él también, el sacerdote, es humano, y como humano que es, también es débil y pecaba, ¿verdad? Porque es humano y pecamos. Entonces él también tenía que demostrar esa paciencia con ellos, porque él tenía que entender que también era humano y pecaba. Y continúa diciendo el versículo 3: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, pero tanto por sí mismo como también por el pueblo. Primero el sacerdote tenía que presentar primeros sacrificios, tenía que presentar animales por sus pecados. Primero, antes el de ellos, el del sacerdote, y luego tenía que presentar por los pecados del pueblo, ¿verdad? Pero aquí vemos que el sacerdote dice que tenía que presentar primero su sacrificio. Esa es la diferencia de Jesús, ¿verdad? Él no tuvo que presentar ningún sacrificio, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Jesús fue impecable, ¿verdad? Fue perfecto desde que nació. Desde que nació, ya nació sin mancha, ¿verdad? Sin
sin ningún pecado. Entonces esta es la diferencia con el sacerdote, que él no tenía que ofrecer ningún sacrificio porque era perfecto. Digamos que solo él fue el que pudo ofrecer el sacrificio perfecto por el pecado del mundo. Entonces él fue el que se ofreció. Solo él pudo ofrecer el sacrificio perfecto por el pecado del mundo, porque él era Dios y él era hombre. Continúa diciendo el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dice que nadie toma para sí esta honra. Es que el cargo del sumo sacerdote era un honor, ¿no? Pero también una responsabilidad. Y solo Dios era el que podía escogerlo. Nadie podía tomar la decisión de por sí mismo de decir yo soy sacerdote y ya. No. La Biblia dice que es que solo Dios podía elegir. En la Biblia, por ejemplo, nos encontramos, hay más casos, vemos casos por ahí en el libro de Números y eso, y de esa primera de Samuel y por Crónicas, de que había hombres que intentaron apoderarse de ese cargo, pero no pudieron porque solamente podían ser escogidos por Dios. Intentaron, digamos, usurpar el cargo de sacerdote y no pudieron. Y ese cargo era de un honor y una responsabilidad que solo Dios podía escogerlo. Y continúa diciendo en el versículo 5 y 6, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice que tú eres mi hijo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Es que ni de la misma manera, aquí vemos que de la misma manera que nadie podía coger ese cargo, digamos, esa responsabilidad de ser sumo sacerdote, Jesús tampoco, sino que fue el mismo Dios quien lo declaró sacerdote para siempre. Y dice Dios que engendró a Jesús. Aquí nos dice que tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Se está refiriendo a cuando resucitó, a la resurrección, ¿verdad? Y claro, si Jesús no hubiese sido Dios, pues no habría resucitado, porque Jesús era Dios, si no hubiera resucitado. Entonces, cuando Jesús resucita, lo que nos confirma esta resurrección es la identidad de Él, ¿verdad? Dice el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí tenemos la figura de Melquisedec, ¿verdad? Aunque la Biblia habla poco de Melquisedec, porque solamente en Génesis 14, creo que es donde habla de Melquisedec, ¿verdad? Que Melquisedec, Melquisedec dice la Biblia que es el único rey, sacerdote y rey. Entonces digamos que Melquisedec nos sirve como ejemplo para Jesucristo. Dice que el nombre de Melquisedec quiere decir rey de justicia, y era el rey de Salem, que significa paz. Entonces el reinado y sacerdocio de Melquisedec nos ayuda a entender un poco el eterno ministerio de Jesús, ¿verdad? Que Jesús es nuestro rey, Jesús es paz, Jesús es misericordia, Jesús es todo. Y continúa diciendo el versículo 7. Y Cristo, que los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es que mientras que Jesús estuvo aquí en la tierra, dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor.
Es que Jesús era un constante, ¿no? Que tenía siempre relaciones con el Padre. Él habla de que se deleitaba siempre en comunicarse con el Padre. Vemos que Jesús siempre tenía, antes de hacer algo, él tenía que orar, ¿verdad? Y comunicarse con el Padre. Y dice que oraba con gran intensidad. Y dice Jesús siempre fue obediente hasta la muerte. Dice lágrimas, al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Es que Jesucristo siempre fue obediente hasta la muerte. Por eso mostró siempre temor, ¿verdad? Mostró ese temor porque siempre fue una persona obediente. Y vemos cómo lo demostró porque sometió a la voluntad del Padre. Por eso hoy en día es nuestro único sacerdote, es nuestro Salvador y es nuestro Rey, es nuestro sumo sacerdote, porque dio entregarse a la muerte por nosotros. Por eso es nuestro gran sumo sacerdote. Y continúa diciendo el versículo 8 que dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y haciendo esto perfeccionado, vino a ser el autor de salvación para todos los que le obedecen. Es que vemos que Jesús, desde que nació, fue un niño, creció y siempre fue obediente. Yo pienso que, bueno, Jesús desde que fue un niño, pues uno dice, bueno, pero fue niño, podía haber pecado, ¿no? Porque era un niño, podía desobedecer, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que siempre fue intachable. En él no había pecado, ¿verdad? Porque él nació y era Dios y nunca, desde que nació, nunca había tenido una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Incluso es más, la Biblia dice que sus enemigos intentaban, ¿no?, buscarlo, pero vemos que nunca pecó, ¿verdad? Y ahí muestra cómo, bueno, todos sus discípulos, ¿verdad?, convivieron con él. Ellos fueron los que convivieron y saben que Jesús siempre fue perfecto, ¿verdad? Vemos que dice que padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de la gran salvación. Es que la vida de Jesús, por eso a nosotros Él nos comprende. Jesús, Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y Él, desde que era un niño hasta que hizo su ministerio, todo el tiempo que estuvo en la tierra, Él también tenía que vivir con esos sufrimientos y esas tentaciones. Por eso nos comprende. Pero vamos viendo que cada tentación, Él estaba aquí en el mundo, y eso lo único que iba era perfeccionándolo cada día más. Nos pasa igual que a nosotros. Nosotros también, por eso Él nos comprende, Él se compadece de nosotros, porque nosotros estamos aquí en la tierra y nosotros tenemos que vivir con todas estas tentaciones, y nos comprende, ¿verdad? Pero que es lo único que nos va haciendo esas tentaciones. Si nosotros nos sentimos tentados, y querido oyente, si usted se siente tentado, ore como decía aquí que Jesús oraba, siempre con gran clamor, con súplicas, con lágrimas. Hay muchas formas de orar, pero cuando usted se sienta tentado, ore porque lo único que va a hacer en nuestras vidas esas tentaciones es cada día llevarnos más a la perfección, como dice aquí. Entonces Jesús fue preparado cada día eran pruebas las que tenía que pasar, pero fue preparado, como dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la gran salvación. Es que Jesús tenía que cumplir un proceso, todo lo que Él tuvo, digamos, que pasar en esta tierra,
fue un proceso, ¿verdad? Hasta que llegó a la cruz para poder terminar ese proceso, ese proyecto que Dios tenía. Jesús tenía que llegar a la cruz y morir con nosotros en la cruz. Y por eso hoy es el autor de esta eterna salvación. Él es el autor, viene a ser el autor, el gran sumo sacerdote. Y ahora, pues bueno, como lo tenemos a él como sumo sacerdote, nosotros no tenemos que no tenemos a ningún hombre por medio como antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros no tenemos que nadie intercede por nosotros, ningún hombre, sino Jesucristo, que está a la diestra del Padre. En todo momento Él es el que está intercediendo por nosotros. Pero bueno, nosotros vamos a ser fuertes, en oración para poder superar todas esas pruebas que tengamos en nuestra vida, todas las pruebas que tenemos que pasar. Porque Dios dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Sabes? Fue declarado sumo sacerdote. Fue un proceso. Nosotros tenemos que estar aquí también cada día. Nosotros somos sacerdotes, somos sumos sacerdotes. Nosotros estamos aquí, somos escogidos por Dios, ¿verdad? Para cumplir una función. Y nosotros también tenemos que pasar nuestras pruebas y nuestras debilidades, ¿verdad? Pero cada día que pasamos y convivimos con esas tentaciones, nos vamos perfeccionando más, cada día nos vamos pareciendo más al Señor Jesús, porque esa es la idea, ¿verdad? El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y bueno, dice que nada, vamos a orar y bueno, querido oyente, vamos a orar y esperemos que, bueno, vamos a aprovechar durante este tiempo que no podemos salir de casa, pues vamos a tener más tiempo de oración, porque bueno, estamos encerrados en casa, no podemos salir, pero eso también es una prueba dura, ¿verdad? Acostumbrados a que estamos a llevar una vida muy activa, no tiene que ser para nosotros otra prueba de paciencia y de constante oración aquí, porque bueno, tenemos que convivir con la esposa con el esposo, y bueno, con los niños, y todos estos son pruebas. Y bueno, vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana te damos gracias, Papá de los cielos. Gracias por rodearnos de tu amor en estos momentos tan delicados, Señor, en estos momentos de pruebas. Gracias, Señor, por derramarte con amor y con poder sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Papá de los cielos, que tenemos un sacerdote, Señor, que intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque cada día nos queremos parecer más a ti. Señor, gracias porque entendemos que tú también viviste con nosotros, Señor Jesús, y pasaste muchas pruebas duras, amado Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor Jesús, tú eres nuestro sacerdote, nuestro Rey, tú eres nuestra justicia, tú eres nuestro más alto refugio, Señor Jesús. Y en ti nos podemos deleitar cada día, que tú pongas en nuestro corazón cada día ese clamor ferviente cada día de estar más en contacto y oración contigo, Papá de los cielos, de que cada día nuestro corazón pueda buscarte más y más como el Señor Jesús te buscaba, Papá, para tener esos encuentros contigo, Señor. Y te damos gracias, amado Rey, en esta mañana. Gracias, Señor, porque también nosotros estamos librando nuestras batallas cada día, como tú, Señor Jesús, las librabas. Pero todas estas batallas, todas esas pruebas que tú tenías que sufrir, que padecer hasta llegar a cumplir tu obra maravillosa y perfecta en la cruz, Señor. Así queremos ser nosotros también, Papá de los cielos. Queremos cada día ganar esas batallas a las tentaciones, porque sabemos que tú eres el que va adelante, Señor, combatiendo contra el enemigo. Y te damos gracias, hermoso Rey, que tú nos cubras de tu amor, que tú nos cubras bajo tus alas, que tú seas una cobertura, que tú seas un escudo protector de alrededor de mi vida, de mi familia, Señor, para que cada día podamos combatir, Papá de los cielos, contra el enemigo, contra este mundo y contra la carne, Señor. Dile gracias, Señor Jesús, porque si tú pudiste, nosotros te tenemos a ti en nuestro corazón. Te tenemos, Espíritu Santo de Dios, a ti en nuestras vidas, porque tú eres el que nos va perfeccionando cada día, hasta que lleguemos a esa eterna salvación como tú, a esa vida
eterna que tú tienes preparada para nosotros, amado Rey. Y yo te doy gracias, Señor, esta mañana, amado Rey. Yo te doy gracias por la vida de cada integrante, Señor, de nuestra congregación, papá. Que tú en este día, Señor, es con ellos, los acompañes en todo momento, Espíritu Santo de Dios. Y que cada día tú vayas más y más perfeccionando nuestras vidas, que tú nos vayas preparando para el último día, papá de los cielos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, papá de los cielos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno,